Muralista. Leonardo da Vinci nació en 1452, aparentemente en un pueblo toscano llamado Anciano, no lejos de Vinci, y murió en Francia en 1519. Puede que sea más conocido como artista, pero también fue ingeniero, pensador e inventor. Incluso hablar de Da Vinci como artista y de Da Vinci como ingeniero tiene poco sentido si tratamos de expresar como un hombre del Renacimiento. Porque en aquella época Leonardo intentaba conectar todo con todo. Las pinturas más famosas de Leonardo incluyen la Mona Lisa y la Última Cena, mientras que sus dibujos como El hombre Vitruvio, que muestran las proporciones del cuerpo humano, se han vuelto instantáneamente reconocibles. A medida que se difundieron ampliamente las copias de las notas y diarios de Leonardo, como el asombroso Codex Atlanticus, del cual hablaremos en otro video, también se hizo famosa la apreciación de sus observaciones, teorías y bocetos de anatomía junto con artilugios. Entre ellas se incluían ideas que solo se harían realidad cientos de años después, como las máquinas voladoras. La mentalidad de Leonardo da Vinci definitivamente era la de un visionario. Como hijo ilegítimo de un notario acomodado y en ascenso, alguien involucrado en la redacción de documentos legales, Leonardo no pudo seguir los pasos de su padre, pero los talentos artísticos del niño fueron descubiertos y se buscó un aprendizaje en Florencia. De adolescente, Da Vinci se formó en el taller del famoso artista renacentista Andrea del Verrocchio, donde se desarrollaban todo tipo de actividades, desde el dibujo y la pintura hasta la escultura y la metalurgia, pasando por la fabricación de armaduras. Mientras aún entrenaba con Verrocchio, se cree que Leonardo pudo haber estado involucrado en la fabricación de la enorme bola de cobre dorada que se asienta en la parte superior de la Catedral de Santa María del Fiore. Sin duda estaba en la escena cuando fue izada en su lugar en 1471 e hizo bocetos de los dispositivos de elevación utilizados. Pero no solo era bueno con el lápiz, sino también con el pincel. Entre sus encargos, a finales de la década de 1470, se le pidió a Da Vinci que pintara un retablo para un palacio cívico. Y, más tarde, un grupo de monjes le encargó que pintara una escena de la adoración de los Reyes Magos. Pero tenía buen ojo para las oportunidades. Con la esperanza de trabajar para Ludovico Sforza, el duque de Milán, a principios de la década de 1480, Leonardo da Vinci se trasladó a Milán y escribió una carta en la que se jactaba de su destreza como ingeniero militar, en la que se incluían frases como: en caso de necesidad, haré cañones, morteros y municiones ligeras de un diseño muy bello y funcional, que son bastante fuera de lo común. Muchos artistas también habrían sido arquitectos o ingenieros, pero Da Vinci era inusual no solo por ser hábil en todos los oficios, sino también por ser un maestro en varios. Su versatilidad sorprendía siempre a la gente y además tuvo muchos logros, incluso como músico. Pero sus talentos y estudios fueron más allá de las matemáticas, el latín y otras disciplinas. También entró en lo que ahora llamaríamos ciencia, es decir, en áreas más teóricas, más experimentales. Mientras otros artistas podrían haber estado investigando algunos aspectos de la anatomía, como músculos, huesos y tendones, Leonardo da Vinci llevó el estudio a un nuevo nivel. En un momento dado, dibujó la red de nervios en el hombro y la parte superior del torso llamada plexo braquial, y dice en uno de sus diagramas que esto es tan necesario para un buen dibujante como lo es la conjugación de palabras latinas para el buen gramático.
Los innumerables talentos de este hombre se sustentan en una habilidad suprema: el dibujo. Da Vinci no era el único que dibujaba máquinas y hacía dibujos científicos. Muchos otros ingenieros lo hacían, y muy a menudo el objeto de la representación es el mismo. Pero lo que Leonardo da Vinci hacía mejor que otros era revolucionar las cosas que estudiaba. A finales de la década de 1480, su objetivo era comprender cómo funcionaba la naturaleza, lo que es una ambición bastante grande. Pero estaba examinando un conjunto fundamental de leyes matemáticas, incluyendo la óptica y las acciones del cuerpo humano, y lo veía como una empresa unificada. Eso podría explicar por qué muchas de sus ideas para las máquinas estaban enraizadas en la naturaleza. Por ejemplo, su idea de una máquina voladora cambió con el tiempo cuando comenzó a ver la forma en que las aves vuelan, un enfoque que ahora nosotros llamamos biomímica. Y miraba las plantas, miraba las ramas y elaboraba una ley para la ramificación de las plantas que luego equiparaba con la ramificación de los ríos y la ramificación de los vasos sanguíneos. Él quería unificar la pintura, la arquitectura y la ingeniería con el pensamiento y la escritura. Pero eso no fue fácil porque el mundo de las artes mecánicas y el mundo de las artes liberales, así como el de las artes del pensamiento, no estaban tan unidos en aquel momento. Pero no todo eran reflexiones de lápiz y papel. Hay pruebas de que había probado las alas de su máquina voladora para ver cuánta elevación podía conseguir. En una colección de los escritos de Da Vinci conocidos como el Codex Leicester, hay pruebas de que habría construido tanques especialmente diseñados para que pudieran explorar varios aspectos de la dinámica de fluidos. También hizo un modelo de vidrio de una parte del corazón para explorar su función. Él enfatizaba que todo el tiempo hay que confiar en la experiencia, no solo en el aprendizaje de libros, sino en los conocimientos experimentales prácticos. En muchas ocasiones, sus pensamientos estaban en lo cierto. Alguna vez se opuso a la idea de que los fósiles desenterrados en las montañas fueran el resultado de una gran inundación bíblica. También hizo descubrimientos sobre cómo se mueve la sangre a través de los vasos sanguíneos y el papel de las válvulas. En 1476 fue acusado de sodomía, pero la falta de pruebas no significó nada de las acusaciones anónimas. En cuanto a su trabajo, también parecía evitar problemas, sobre todo porque no publicó sus notas. Pero las observaciones detalladas del mundo que hacía Leonardo son solo una parte de lo que más tarde se convertiría en el método científico. Cuando Da Vinci estaba en Roma, a los 50 años, trabajando en espejos cóncavos para encender fuegos, se peleó con sus fabricantes de espejos, que lo denunciaron por sus trabajos en anatomía. Aquella pelea resultó en una gran frustración por parte de Da Vinci, que lo estancó durante un tiempo en sus trabajos. La idea de que Leonardo da Vinci fuera conocido solo por sus pinturas es una simplificación, ya que sus escritos y dibujos se transcribieron y se pusieron a disposición de los estudiosos a lo largo de los siglos, lo que sugiere que podrían haber inspirado a otros. Aunque Da Vinci es conocido por sus habilidades artísticas, existen menos de 2 docenas de pinturas atribuidas a él. Una de las razones es que sus intereses eran tan variados que no llegó nunca a ser un pintor prolífico. Las obras más famosas de Da Vinci son El hombre de Vitruvio, La última cena y la Mona Lisa. El encanto de la Mona Lisa se añade al misterio que rodea la identidad del sujeto. La princesa Isabel de Nápoles, una cortesana sin nombre y la propia madre de Da Vinci han sido propuestas como posibles niñeras para la obra maestra. Incluso se ha especulado que el sujeto no era una mujer, sino el aprendiz de Da Vinci, Salae, vestido con ropa de mujer. Basado en los relatos de un biógrafo,
Sin embargo, la Mona Lisa es una imagen de Lisa del Giocondo, la esposa de un rico comerciante de seda florentino. El nombre original del cuadro en italiano, La Gioconda, apoya la teoría, pero no es seguro. Algunos historiadores de arte creen que el comerciante encargó el retrato para celebrar el nacimiento pendiente del próximo hijo de la pareja, lo que significa que la Gioconda podría haber estado embarazada en el momento de la pintura. En 1482, el gobernante florentino Lorenzo de Medici encargó a Da Vinci que creara una lira de plata y la trajera como gesto de paz a Ludovico Sforza. Después de hacerlo, Da Vinci presionó a Ludovico en busca de trabajo y le envió al futuro duque de Milán una carta en la que apenas mencionaba su considerable talento como artista y, en cambio, promocionaba sus habilidades más comercializables como ingeniero militar. Usando su mente inventiva, Da Vinci dibujó máquinas de guerra como un carro de guerra con hojas de guadaña montadas en los costados, un tanque blindado propulsado por 2 hombres que movían un eje e incluso una enorme ballesta que requería un pequeño ejército de hombres para operar. La carta funcionó y Ludovico trajo a Da Vinci a Milán para un mandato que duraría 17 años. Durante su estancia en Milán, Da Vinci fue comisionado para trabajar en numerosos proyectos artísticos, incluyendo La Última Cena. La capacidad de Da Vinci para ser empleado por el clan Sforza como asesor de arquitectura e ingeniería militar, así como pintor y escultor, nos ha permitido conocer el agudo intelecto y la curiosidad de Da Vinci sobre una amplia variedad de temas. Se especula que Da Vinci murió de un derrame cerebral el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Continuó trabajando en sus estudios científicos hasta su muerte. Su asistente, Melzi, se convirtió en el principal heredero y ejecutor de su patrimonio. La Mona Lisa fue legada a Szalay. Durante siglos después de su muerte, miles de páginas de sus diarios privados con notas, dibujos, observaciones y teorías científicas han aparecido y han proporcionado una medida más completa del verdadero hombre del Renacimiento. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Grandes Mentes de la Historia, Leonardo da Vinci.